Hoy en día pensamos en la herencia como un proceso, bueno, un proceso legal y familiar que casi damos por sentado. Pero si lo pensamos bien, es un concepto fascinante. La idea de que nuestra voluntad, nuestros bienes, incluso nuestras responsabilidades, puedan trascender la muerte. ¿De dónde viene esa idea? Hoy vamos a explorar la historia de una tensión que definió a Roma y que de hecho sigue muy viva en nuestras leyes. Es la lucha entre lo que dicta la tradición y el poder y lo que dicta el corazón, o sea, el vínculo de sangre. Nos sumergimos a fondo en el derecho sucesorio romano, basándonos en un análisis académico muy detallado para entender no solo las reglas, sino la mentalidad que las forjó. Es una excelente manera de plantearlo, porque para los romanos la sucesión era un asunto de verdad existencial. Era mucho más que repartir dinero o tierras. Se trataba de evitar que la familia se extinguiera. El objetivo principal era nombrar un heres, un heredero que asumiera la jefatura familiar y, esto es fundamental, que continuara con el culto a los ancestros. Sin ese sucesor, la familia como entidad sagrada y social, pues simplemente se desintegraba. Era el pilar de su mundo. Y para asegurar esa continuidad tenían dos grandes caminos: dejarlo todo atado en un testamento, la vía testamentaria, o que la ley decidiera por ellos, la vía que llamaban ab intestato. De acuerdo. Empecemos a desglosar esto. Las fuentes definen la sucesión como la sustitución de una persona por otra en la titularidad de un derecho. Y aunque podía ocurrir entre vivos, hoy nos centramos en la que se activa por la muerte, la mortis causa. Y aquí ya nos encontramos con un primer sistema, el más antiguo, que sonaba increíblemente rígido. Se llamaba la hereditas. Exacto. La hereditas es el punto de partida. A ver, ¿qué era la hereditas? Pues era la herencia según el derecho civil más arcaico, el de la ley de las 12 tablas. Y sí, era rígida a más no poder. No se basaba en el afecto o en los lazos de sangre, sino en el poder. Daba prioridad absoluta al vínculo agnaticio. Un momento, esa palabra es clave, agnaticio. ¿Qué significa exactamente? Pues la agnación se refiere a todas las personas que estaban bajo la misma patria potestad de un paterfamilias. Eran como los miembros de un mismo equipo, legalmente hablando. Entiendo. O sea que el sistema original, la hereditas, era casi como un organigrama de poder. Si no estabas en la casilla correcta de ese organigrama, bajo la potestad directa del difunto, te quedabas fuera. No importaba si eras su hijo y te había emancipado para que formaras tu propia familia, o si eras una hija casada que había pasado a la familia del marido. Es así. Precisamente. Un hijo emancipado, a quien su padre había, digamos, liberado de su potestad, quedaba legalmente fuera de la herencia civil. Una injusticia flagrante desde nuestro punto de vista, claro. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque frente a esta rigidez del poder surgió una solución basada en la equidad, en la justicia. Y esa solución vino de una figura clave, el pretor. Así es, el pretor, que era el magistrado encargado de administrar justicia, se dio cuenta de estas situaciones y creó una herramienta paralela, una verdadera revolución silenciosa, la bonorum possessio. La bonorum possessio. Sí, que literalmente significa la posesión de los bienes. A ver, el pretor no podía nombrar herederos porque eso era cosa del derecho civil, pero sí podía hacer algo muy práctico. Podía darles la posesión del patrimonio a quienes él consideraba que tenían un derecho más justo. Y empezó a llamar a heredar a los parientes por lazos de sangre, o sea, por el vínculo cognativo. Ah, la cognación. Exacto. La cognación es el parentesco de sangre que conocemos hoy. Así, los hijos emancipados o los parientes por línea femenina, que antes estaban excluidos, ahora podían acceder a los bienes. Fue la forma en que el derecho empezó a reconocer que la sangre era más importante que el poder formal. Hablemos entonces del camino que los romanos preferían, que era la sucesión testamentaria. Los textos dicen que era lo más común, precisamente para controlar quién continuaría con ese legado familiar del que hablabas. El testamento era un acto solemne, personalísimo y irrevocable. Pero tenía una regla de oro, ¿cierto? Una regla de hierro, diría yo. Un testamento sin la institución de heredero, es decir, sin una frase clara y directa que dijera que Ticio sea mi heredero, era completamente nulo. Podía estar lleno de legados y deseos, pero si faltaba esa pieza central, no valía nada.
El nombramiento del sucesor era la razón de ser del documento. Lo increíble es que las formas de hacer testamento no son solo curiosidades legales, parecen un espejo de la sociedad. Pasaron de actos públicos, casi políticos, a un acto íntimo y privado. ¿Cómo fue esa evolución? Es una observación muy aguda. Al principio, en el derecho civil antiguo, testar era un acto público. Se podía hacer oralmente ante el comicio arcalado, una asamblea popular que se reunía 2 veces al año para esto, o, de forma más dramática, frente al ejército listo para la batalla, una solución de emergencia para los soldados. Me imagino la escena. Justo antes de una batalla, con todo el ruido y la tensión, un legionario grita: «Por cierto, si no vuelvo, mis sandalias son para Lucio». Es increíble cómo la ley se adapta hasta las situaciones más extremas. Exactamente. También existía un método muy curioso llamado peraes et libram, o por el cobre y la balanza, que usaba el ritual del emancipatio. Básicamente, el testador vendía de forma ficticia todo su patrimonio a un amigo de confianza, quien juraba distribuirlo según sus instrucciones tras su muerte. Requería una confianza ciega. Perdona que insista, pero me cuesta entenderlo. ¿Por qué tanta complicación? ¿Por qué fingir una venta en lugar de escribirlo en un papel? ¿Había alguna razón para ese teatro? Era un vestigio de una época en la que los actos jurídicos más importantes necesitaban testigos y rituales físicos para ser considerados válidos. La palabra escrita no tenía la fuerza que tiene hoy, pero, como bien dices, era engorroso. Por eso, el derecho del pretor volvió a simplificar las cosas con el testamento pretoriano. ¿Y cómo era ese? Pues bastaba con un documento escrito, unas tablillas enceradas que llevaran el sello de 7 testigos. Mucho más práctico, privado y accesible. ¿Y con el tiempo esto se fue refinando aún más? Sí, en la época imperial y con Justiniano, todo se consolida. Aparece el testamento tripartito, que era una mezcla de los requisitos anteriores. Y, demostrando una gran flexibilidad, surgieron formas especiales. El testamento militar, que en campaña casi no tenía formalidades, o el que se hacía en tiempos de peste, donde los testigos no tenían que estar juntos para evitar el contagio. Claro, tenía sentido. La ley se adaptaba a la vida, o a la muerte, en este caso. Ahora, entiendo que un testamento podía morir, por así decirlo. Podía ser válido en un principio, pero luego anularse. Las fuentes usan unos nombres muy gráficos para esto. Sí, los romanos eran muy visuales con su lenguaje legal. Un testamento podía nacer nulo si el testador era incapaz o si se olvidaba de mencionar a un heredero forzoso. Pero también podía invalidarse después. Temíamos el testamento roto o ruptum. Imagina la escena. Un hombre muere, se lee su testamento, y meses después, su viuda da a luz un hijo. ¿Ah? Ese nacimiento rompía todo el plan, porque la ley decía, un momento, hay un nuevo jugador en la partida que el padre no pudo considerar. También se rompía si el testador hacía un testamento nuevo, claro. ¿Y qué otros casos había? Estaba el testamento irritum, que es cuando el testador, después de haber hecho el testamento, perdía su capacidad jurídica. El caso más extremo era caer en la esclavitud. Y finalmente, el testamento desierto o desertum, que ocurría si el heredero nombrado no podía o no quería aceptar la herencia. En todos esos casos, el testamento quedaba sin efecto. Entendido. Parece que todo giraba en torno a este único heredero. Pero, ¿qué pasaba con los demás? Un romano no podía dejarle, no sé, su daga favorita a un amigo del ejército o unas joyas a una sobrina querida sin nombrar los herederos. Claro que sí. Para eso existían los legados. Eran como cláusulas especiales dentro del testamento, pequeñas islas de bienes o derechos que el testador dejaba a terceros. Y el heredero principal, pues, no se podía hacer el tonto. Tenía la obligación legal de buscar a esas personas y entregarles lo que les tocaba. Muy bien, pero si el testamento se rompía, o se quedaba desierto, o simplemente nunca existió, la familia no podía quedar a la deriva. Aquí es donde la ley tomaba el control. Exactamente. Entramos en la sucesión ab intestato, o sea, sin testamento. Y aquí es donde nuestra narrativa de la lucha entre el poder y la sangre se ve con una claridad meridiana.
La evolución de quién heredaba cuando no había testamento es el reflejo de un cambio de mentalidad profundo en Roma. Cuéntame esa evolución porque me parece el corazón del asunto. Empezamos de nuevo con la ley de las 12 tablas, con su sistema basado puramente en la agnación, en el poder. Primero, los herederos suyos, los que estaban bajo la potestad directa. Si no había, se llamaba al agnado próximo, el pariente varón más cercano por línea masculina. Y si tampoco había, a los miembros del clan, la gens. Luego, el pretor, con su bonorum possessio, empieza a corregir esto. Llama a los hijos emancipados, a los parientes de sangre, los cognados, al cónyuge. Un momento. La sangre empieza a pesar más que el poder formal. Entiendo que el sistema de agnación nos parezca injusto hoy, pero para un romano de la época no tendría su lógica. Mantener el patrimonio atado a la línea de poder masculino aseguraba que las grandes familias no se desmembraran. Quizás para ellos, la justicia era la supervivencia del clan, no la equidad individual. Es una objeción excelente, y es exactamente como pensaban. La lógica era la cohesión y el poder de la gens. Pero con el tiempo, la sociedad romana se hizo más compleja, más individualista. La familia nuclear empezó a tener más peso emocional y social que el gran clan. El pretor simplemente reflejó ese cambio de valores en sus edictos. Y finalmente, siglos después, llega el emperador Justiniano y pone el punto final. Y Justiniano se decanta por la sangre. Totalmente, en sus reformas consagra el vínculo cognativo, el de sangre, como el único criterio. La agnación desaparece como base del sistema. Establece un orden que nos resulta muy familiar. Primero, los descendientes. Si no hay, los ascendientes junto con los hermanos. Luego, los demás parientes. Es, en esencia, la base de la mayoría de los códigos civiles actuales. La batalla la ganó la sangre. Sí. Fascinante. Ahora, vayamos a lo práctico. Una vez que alguien era designado heredero, por testamento o por ley, ¿qué pasaba? ¿Era una trampa? Si la herencia eran puras deudas, ¿estaba obligado a arruinarse? Suena terrible. Exacto. Era un problema enorme. Y aquí de nuevo vemos una distinción clave. Para los herederos suyos, los que estaban bajo potestad, la adquisición era forzosa y automática. Heredaban en el mismo instante de la muerte, incluso contra su voluntad. ¡Qué locura! Para todos los demás, los herederos voluntarios, la cosa era distinta. Ellos sí podían elegir. Sí. Necesitaban realizar un acto formal de aceptación llamado aditio. Aditio. La aditio hereditatis, para ser precisos, que era simplemente esa manifestación formal de sí, acepto ser el heredero. Pero claro, aceptaban a ciegas. Si la herencia estaba llena de deudas, el problema era el mismo. Y es aquí donde aparece una de las creaciones más brillantes del derecho, que ha llegado intacta hasta nuestros días. Sin lugar a dudas, la solución definitiva vino de Justiniano, el beneficio de inventario. Es una herramienta legal genial. Permitía al heredero que lo solicitaba hacer un inventario detallado de todo el patrimonio del difunto, bienes, créditos, todo. Y una vez hecho ese inventario, su responsabilidad por las deudas se limitaba exclusivamente al valor de lo que había en ese inventario. Su patrimonio personal quedaba a salvo, blindado. Es increíble pensar que el concepto de proteger mi patrimonio personal de las deudas de una herencia, algo que damos por sentado hoy, fue una invención de Justiniano para resolver este mismo problema. Es una línea directa de casi 2000 años. Es una línea directa, sí. Y antes de terminar, hay dos conceptos más que son fundamentales. Uno es el de la herencia yacente. Es el nombre que se le daba al patrimonio en ese limbo de tiempo entre la muerte del causante y la aceptación del heredero voluntario. Se consideraba una entidad propia, que podía incluso generar frutos o adquirir bienes. Interesante. Y el otro, que es quizás el legado más importante junto al beneficio de inventario, es la legítima. La legítima. Eso sí me suena muy actual. Y lo es. Es la idea de que una porción de la herencia, que solía ser una cuarta parte, está reservada por ley para los herederos forzosos, como los hijos o los padres. El testador no podía disponer libremente de esa parte para dársela a un extraño. Era un límite a la voluntad del individuo para proteger a la familia más cercana. De nuevo la tensión. De nuevo esa tensión entre la libertad individual y la protección del núcleo familiar. Bien, después de este recorrido por el complejo mundo de la sucesión romana, que es mucho más que un conjunto de reglas,
Hagamos un resumen con lo infaltable. Claro. Si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas clave de toda esta exploración, serían estas. Primero, la gran división entre la sucesión testamentaria, donde manda la voluntad del difunto, y la sucesión ab intestato, donde la ley decide por él. Segundo, la evolución crucial que es el corazón de esta historia. El paso de un sistema rígido basado en el poder familiar, la agnación, a uno más justo y natural basado en los lazos de sangre, la cognación. Una batalla de siglos que ganaron el pretor y Justiniano. Y tercero, una herramienta legal clave para la protección del heredero. El beneficio de inventario, esa genialidad que permitía aceptar una herencia sin arriesgar el patrimonio propio por las deudas del difunto. Perfecto. Y para cerrar, queda una reflexión. La estructura sucesoria romana estaba obsesionada con la continuidad del nombre, de la familia y del patrimonio. Vale la pena preguntarse, ¿cuánto de esa preocupación por el legado, por cómo se distribuyen nuestros bienes después de la muerte, una preocupación forjada hace 2 milenios en esa tensión entre el poder y la sangre, sigue definiendo no solo nuestras leyes, sino nuestras propias dinámicas familiares hoy en día?